Vamos a seguir profundizando en esta polémica entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramino, para hablar del tema. Nos acompaña el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Señor Maldonado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Su primera reacción tras esta entrevista polémica. Hemos visto reacciones en La Moneda, reacciones desde el oficialismo, desde la UDI. ¿Cómo vio usted esta entrevista y todo lo que ha repercutido? No vi la entrevista, he leído sobre la entrevista y me parece que es impropia, digamos, las afirmaciones que hace Hernández Norambuena en términos de tratar de justificar éticamente un asesinato cometido en democracia. Hay que distinguir muy claramente cuáles son los márgenes de la acción política en democracia o en dictadura. Eso es muy distinto. Y ya estábamos en democracia en el año 90, cuando un grupo de personas, digamos, pertenecientes a una determinada organización política, decidieron esta acción, digamos, de que terminó en el asesinato del entonces senador Jaime Guzmán. Uno puede tener la visión más crítica, la tengo yo también, sobre el papel que jugó Jaime Guzmán durante la dictadura. Pero otra cosa es tomar la justicia por mano propia y cometer un asesinato. Yo creo que eso no corresponde. Se hicieron grandes esfuerzos, muy exitosos además en general, durante los años de consolidación de la democracia después del año 90, en términos de establecer justicia y verdad en materia de derechos humanos. Y Chile es uno de los países del mundo, uno de los países de todo el mundo que más se logró avanzar en esclarecimiento de los hechos y en condena a los culpables. No totalmente, no todos los hechos pudieron ser esclarecidos, lamentablemente, no todos los culpables pagaron sus culpas con cárcel, pero muchos las pagaron con cárcel, muchos están todavía en la cárcel, y por lo tanto había un camino institucional para hacer justicia, para reparar las graves violaciones de derechos humanos, y no era el camino que tomó Hernández Norambuena y sus cómplices en ese momento, y en ese sentido yo pienso que la justificación ética que él trata de dar es errónea, es equivocada, no se justifica. Señor Maldonado, desde sectores de la oposición, el diputado Brito, la diputada Pamela Giles, lo han calificado Hernández Norambuena, al igual que él se autocalificó como un preso político. ¿Cómo recibe usted esas reacciones, esas calificaciones respecto a este condenado? Bueno, en democracia no hay presos políticos, porque en democracia los tribunales fallan conforme a la ley. Cuando hay una denuncia o una investigación penal, se dicta sentencia y se establece condena si se considera que la persona es culpable. Los presos políticos existen en las dictaduras, que detienen a sus opositores y los privan de libertad largamente, muchas veces sin juicio, sin condena. Eso es un preso político. Por lo tanto, se podrá tener una apreciación política sobre la situación, digamos, Hernández Norambuena, pero técnicamente, sin duda, que él está cumpliendo una condena dictada por los tribunales competentes, en este caso los tribunales de justicia chilenos, así como hay personas cumpliendo condena por las violaciones de derechos humanos, que es otra cosa totalmente distinta, pero quiero decir, ni son presos políticos ni los de un lado ni los del otro, en la medida que están cumpliendo condenas dictadas por tribunales de justicia independientes. Recién lo conversábamos con el presidente de la UDI, Javier Macaya, señor Maldonado. Lo que más molesta, obviamente, dependiendo obviamente el sector político, casi todos, uno podría decir la mayoría, obviamente, que rechazan los dichos, la forma de la entrevista también. A usted, ese es un tema que hemos tratado de analizar. ¿Molesta la forma o el fondo? ¿Es la forma cómo se entrevista sin interpelar al entrevistado, sin poner los puntos? Obviamente, lo que comentábamos, se trata de un condenado por secuestro, por asesinato en democracia, no en dictadura. Y lo otro también, el tema que se haga la entrevista nomás. ¿Es un tema de cómo se hace o el hecho que se haga la entrevista a un personaje como este? Mire, ese es un juicio ya que le corresponde a cada medio de comunicación, a quién entrevista y cómo lo entrevista, digamos. Yo respeto mucho la libertad de expresión, concuerdo con el criterio de la Corte Suprema de Estados Unidos que estableció hace muchos años que más allá de los problemas que pueda traer la libertad de expresión, siempre va a ser mejor que cualquier tipo de censura. Sí. Los daños que provoca cualquier tipo de censura son muy superiores a cualquier perjuicio que pueda provocar un mal uso de la libertad de expresión. Así que yo no tengo ningún problema con que hayan sido entrevistados o con la manera en que lo hayan entrevistado. Las personas condenadas a privación de libertad en Chile no están privadas de su libertad de expresión. Así que los juicios... Se nos fue un poco el contacto, sí, se nos fue el contacto con Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Retomamos ahora el contacto, señor Maldonado, porque le retomo un poco la conversación que habíamos tenido con Javier Macaya, que él decía aquí hay que limitar las apologías a la violencia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora. Él decía, incluso estaba en contra de que se haya hecho la entrevista per se, que incluso esta entrevista debió haber sido revisada por Gendarmería. Se está en la investigación, el sumario. ¿Cómo ve usted esa posición de la UDI en cuanto a que se critica el hecho de que se haya hecho la entrevista per se y que haya sido entrevistado y esta apología a la violencia, que al final redunda en ello?
La UDI es quien menos puede hablar de eso, porque la UDI sigue defendiendo la dictadura, sigue relativizando las violaciones de derechos humanos y sigue señalando que Chile progresó bajo Pinochet. Así que si hay un partido que tiene tejado de vidrio para hablar de apologías de la violencia, es la UDI. Muchos de ellos fueron cómplices pasivos, incluso muchos activos de la dictadura. Así que la verdad es que en otro país probablemente sería ilegal lo que ellos hacen de seguir defendiendo a la dictadura. No son ellos quienes para tirar primeras piedras en esta materia. ¿Cuál es el rol que cumple acá también, señor Maldonado, Gendarmería? Hemos visto y se ha comentado durante la jornada los cambios en los protocolos, obviamente por la pandemia, la forma de comunicarse los presos con sus familiares. Estamos hablando de la cárcel de alta seguridad, en que una persona puede establecer una conversación de 2 horas sin que nadie, uno se imagina, nadie la fiscalice, nadie monitoree con quién está conversando, o puede ser, por ejemplo, con un medio de comunicación y redundar en lo que pasó finalmente. ¿Cómo se introdujo ese celular dentro de, o el aparato electrónico tecnológico dentro de la cárcel de alta seguridad? ¿Cuál es el papel, la responsabilidad de Gendarmería acá? En general, los recintos penales hay restricción al uso y a la internación de teléfonos celulares. Insisto, no están privados de la posibilidad de comunicarse las personas privadas de libertad, ni tampoco están privados de su libertad de expresión. Hay ciertas restricciones de seguridad al uso de aparatos telefónicos. ¿Pero puede estar 2 horas comunicándose con una persona? Por eso déjeme terminar la idea. Entonces, hay restricción al ingreso de aparatos telefónicos, controla el ingreso de aparatos telefónicos porque en muchos casos, no en este caso, en muchos casos se ha descubierto que se utilizan para actividades delictuales desde el interior de los penales. Entonces, eso ya es una investigación administrativa que tiene que hacer Gendarmería. Si era correcto, no era correcto, estaba permitido o no estaba permitido el aparato celular. Ahora, si está permitido, bueno, si la persona está hablando con un familiar o está hablando con un medio de comunicación, yo creo que eso está en el ejercicio de su derecho, digamos, como persona a comunicarse con el exterior y a la libertad de expresión, que existe un valor fundamental en democracia. Pero una entrevista con un medio de comunicación tiene que estar autorizada, señor Maldonado, no es llegar y hablar con un medio de comunicación. No sé, yo no estoy tan seguro de esa afirmación, insisto, no estoy tan seguro de esa afirmación. ¿Es una cárcel de alta seguridad? Que no tenga que pedirse permiso con un condenado como este. Pero ¿por qué tendría que pedir permiso una persona que está condenada? ¿Por qué, según usted, está privada esa persona de la libertad de expresión o está privada de su libertad de movimiento? Es una cuestión discutible. Yo no me quiero meter en ese tema administrativo porque yo creo que es un tema un poco menor en relación con el tema de fondo. El tema de fondo es la violencia en democracia y el asesinato, con mucho mayor razón, no tienen justificación. Y en eso yo tengo un juicio crítico de la afirmación que hizo Hernández Norambuena. O sea, por lo menos nosotros en la práctica, señor Maldonado, cuando hacemos el trabajo periodístico, toda comunicación con algún preso al interior tiene que hacerse con un conducto regular. No es llegar y comunicarse con cualquier preso, entrevistarlo. O sea, el conducto periodístico es ese. No es llegar sobre todo con presos de este nivel. Yo no sé cómo lo habrá hecho el medio de comunicación que lo hizo. Habría que preguntarle a ellos. Si acaso pidieron permiso, no, Gendarmería tendrá que dar no, pues Gendarmería ya dijo que no se pidió permiso, lo que usted ponía en entredicho si es que es necesario un permiso, que eso ya me parece que es distinto. Sí, claro, a mí me parece que es distinto, claro, a mí me parece que es discutible, insisto. ¿A su juicio es discutible que se tenga que entrevistar a Hernández Norambuena? Las sentencias privativas de libertad solo privan de la libertad, no privan de los demás derechos humanos. O sea, claramente cualquier preso a su juicio, obviamente aquí podemos tener posiciones distintas y es parte de la discusión, cualquier preso podría tener acceso a un medio de comunicación sin pedir permiso de la autoridad penitenciaria. Eso depende de los reglamentos de Gendarmería y las medidas de seguridad que tome Gendarmería sobre ese tipo de temas, sobre el contacto con medios de comunicación, por ejemplo, en este caso que es el tema que usted está poniendo. Claramente ningún preso tiene acceso libre a teléfono, pero acceso a entrevistas, eso ya depende de lo que Gendarmería establezca como reglamento. Y si un preso considera que tiene derecho a dar una entrevista y que Gendarmería se lo niega, podrá recurrir de protección a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones resolverá cuál es la situación que corresponde de acuerdo a la normativa aplicable a la persona que se encuentra privada de libertad. Yo insisto, creo que aquí el tema no es sobre la cuestión administrativa, si corresponde o no corresponde que la persona dé una entrevista. Ustedes, los medios de comunicación, están interesados en dar entrevistas, imagino que a ustedes les interesa que las personas puedan dar entrevistas. El cómo se hace, el procedimiento, la autorización, el tiempo que dure, ya es una cuestión que tiene que regular y supervisar Gendarmería. Si en este caso dice Gendarmería que no hubo autorización, bueno, tendrá que ver cuáles son las responsabilidades administrativas de que se haya podido hacer una entrevista tan larga como esta, sin que haya habido autorización y nadie haya advertido y nadie se haya dado cuenta que se estaba dando una entrevista. Pero me parece que ese es un tema más bien administrativo, no es un tema político de fondo, digamos. Señor Maldonado, lo quiero cambiar completamente de tema, ir a las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Elecciones que están en entredicho, no oficialmente, pero muchos han puesto los puntos suspensivos, han puesto la interrogante respecto al nivel
de contagio que tenemos hoy día. El Colegio Médico ya ha señalado, ya ha puesto ahí el acento respecto a la posibilidad de que podamos postergar las elecciones del 10 y 11 de abril. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que por ahora hay que mantener las cosas como están. Sin duda que si la pandemia se agrava aún más, estamos llegando a un uso bien intensivo de camas críticas, estamos en una plena segunda ola, lo que pasó en Europa hace meses está pasando en Chile, y habrá que ver, digamos, cuál es la situación cuando estemos, lo ha dicho la presidenta del Colegio Médico, a 2 semanas de la elección, es decir, fines de marzo, habrá que ver si la situación efectivamente ya se sale totalmente de control. Y, por ejemplo, todo Chile está en cuarentena. Claro, habrá que sentarse a conversar en ese momento y ver si amerita a tomar alguna decisión respecto de la fecha de la elección. Pero yo no introduciría incertidumbre en este momento. Me parece que es un poco especulativa, digamos, la apreciación por ahora. Y por ahora lo que hay es que se legisló, incluso se va a hacer en 2 días para que haya más separación, menos aglomeraciones, más tiempo para votar, más tiempo para que los vocales puedan hacer su trabajo. Y ya vimos en el plebiscito de octubre que con todos los resguardos sanitarios se pudo realizar sin ningún problema y con una participación altísima de la gente, de la ciudadanía. Así que me parece que por ahora las condiciones están dadas para que se realice la elección el 10 y 11 de abril, y si la situación sanitaria se agravara mucho de aquí a fines de marzo, bueno, están las visiones técnicas del Colegio Médico, el Ministerio de Salud y las fuerzas políticas tendremos que estar dispuestas a conversar si, insisto, si la situación fuera mucho más grave a fines de marzo de la que es hoy día. Si no, creo que se puede mantener la fecha con todos los resguardos que se han tomado, incluyendo el separar, el permitir una votación más extendida en el tiempo, por primera vez en Chile, digamos, en 2 días. Pero usted hablaba, señor Maldonado, de que muy si la bien, y la situación fuera... responsabilidad del gobierno es garantizar que estén las condiciones. Usted hablaba si es que la situación fuera más grave y uno ve la cantidad de casos, llevamos ya 5 o 6 días sobre los 5.000 casos, si uno compara con el 25 de octubre, en esa jornada eran 2.000 y fracción de casos diarios, hoy día estamos al doble, similar en el caso de fallecidos, ni comparar con marzo del año pasado, porque es exponencialmente superior. Uno se pregunta, ¿qué más grave? No sé los números. La presidenta del Colegio Médico lo ha dicho, ella sabe más de salud que nosotros, y ha dicho precisamente que si la pandemia está más desatada... Es que el Colegio Médico fue el que ha pedido justamente revisar la fecha. No, ellos dijeron que todavía no les parecía oportuno que se revisara en su momento, no ahora. Y en su momento ellos dicen cuando falten unas 2 semanas... Porque lo pidió ahora el Colegio Médico, pidió ahora revisar la fecha. Como el gobierno decretó cuarentena porque precisamente la pandemia se ha agravado, también ellos han dicho hay que ver cuál es el efecto de la cuarentena, si reducen los casos, si se reducen los contagios. Evidentemente la pandemia no va a desaparecer de aquí al 11 de abril, ni al 30 de abril tampoco. Entonces el tema es tratar de conjugar la situación de pandemia, que obviamente es lo más delicado y grave, con la necesidad de proceder con las definiciones democráticas que el país tiene que tomar este año 2021. Se han hecho elecciones en pandemia en muchos lugares del mundo y en Chile se hizo un plebiscito que fue ejemplar en participación y en medidas de seguridad sanitaria. Así que hasta ahora parece posible. Habrá que ver, digamos, y estar atentos a si esta situación cambia, digamos, de acá a la fecha que está previsto. Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Yo quiero, si me permites, Andrés, yo quiero decir algo que es distinto, pero que para mí me parece fundamental a propósito de elecciones. Quiero aprovechar este espacio para reiterar el llamado que hemos hecho como Partido Radical y yo como candidato presidencial a todas las candidaturas centroizquierda, Daniel Jadwe, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Gabriel Boric, que lo va a proclamar el Frente Amplio, Paula Narváez, que firmemos un compromiso de ir todos a una sola gran primaria de la centroizquierda. Las diferencias que podamos tener en la centroizquierda son mucho menores que las que tenemos con la derecha y tenemos que responder a esa mayoría ciudadana que quiere cambios. Para ganar la presidencial, hagamos una sola gran primaria, unámonos como centroizquierda, venzamos en abril, venzamos en noviembre y hagamos desde el gobierno los cambios que acompañen el proceso constituyente. Esa es mi invitación. Espero una respuesta de los demás candidatas y candidatos. Carlos Maldonado, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias.